Salvador Viada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salvador Viada es fiscal del Tribunal Supremo, es además también portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Le hemos querido invitar, bueno, pues porque hoy realmente la noticia es este auto de la jueza de la Audiencia Nacional. Salvador, son 19 folios en los que detalla paso a paso todo lo que ha ido pasando en estos 2 últimos años. Hay un elemento que era central y del que hemos debatido mucho, es la posibilidad de ese delito de rebelión, que es el que tendría más pena, hasta 30 años de cárcel. Y la jueza parece que sí que ve la posibilidad de que ese delito exista, que es, por otra parte, lo que el fiscal había pedido, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada es triste todo esto, claro, el ver ahí a personas que creen en su causa, llorando por o sufriendo por las consecuencias de los hechos que hemos visto en los últimos meses, pues evidentemente, pues desde su punto de vista, pues da pena, pero la realidad es que la ley tiene que cumplirse. Dice usted si hay o no delito de rebelión. Bueno, eso lo dirán los tribunales y ahora empieza el proceso para determinarlo. El punto clave es, porque parece que nadie discute, la cuestión que se pretendía con ello, que era la segregación traumática de una parte del territorio nacional de España. Parece que nadie discute, digamos, el final, y se discute en los medios. Pero yo quiero recalcar que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado en un Estado democrático. Nadie más tiene derecho a tener fuerza. Cuando un particular se rebela contra el Estado, ejercita una fuerza para vencer la del Estado. Pero cuando es una parte del propio Estado que administra ese monopolio de la fuerza para romper con el Estado, hay una fuerza implícita. Una fuerza una violencia implícita, que es la violencia del Estado, pero puesta al servicio de una causa distinta de la Constitución. Claro, dice, no hemos forzado los colegios para poner urnas. No hace falta, basta con abrirlos porque institucionalmente tienen el poder de hacerlo, y con que la policía no actúe para que no se interrumpa un acto ilegal, pues ya está hecho. Quiero decir que sobre esto hay mucho que hablar, porque el concepto de fuerza, de violencia en el delito de rebelión, no podemos reconducirlo a la época de Espartero, del siglo XIX. Estamos hablando de una violencia que hay que acomodarla, pensar en ella en estas circunstancias concretas, en la que una parte del Estado se confronta con el propio Estado y utiliza los mecanismos que le han puesto a su disposición por parte del Estado para luchar en favor de la Constitución contra el propio Estado. Claro, eso es lo que se trasluce en ese auto a lo largo de su articulado, que hay una serie de manifestaciones, de hechos, de circunstancias, pues que... La jueza, enumero muy rápidamente porque lo acabamos de leer el auto, pero da algunos ejemplos, como por ejemplo el día en el que Carles Puigdemont dice a los alcaldes, miradles, a los ciudadanos, miradles a los ojos a vuestros alcaldes y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas. O el día en el que el exconseller de Interior también deja entrever que no habría problemas con los Mossos d'Esquadra si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá posibilidad de coalición entre policías. Lo que nos viene a decir Salvador es que por el hecho de que es una parte del Estado el que tiene el control, también hay no hace falta ejercer una violencia explícita para obligar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer, cuando es el propio sistema, los propios recursos del Estado, la propia legitimidad del Estado, la que se utiliza para enfrentarse a la Constitución. Dicen, hombre, todo esto es lo que habrá que probar, naturalmente, todo esto es lo que la Fiscalía tendrá que acreditar, pero cuando se dice, mire, no habrá problema con los Mossos, no tengamos ningún problema, hacer las cosas que tenéis que hacer, son 2 años haciendo cosas que tenéis que hacer, no tenéis problema con los Mossos. Pensemos que fuera la inversa, que fuera algo que el gobierno regional decidiera que no se puede hacer, que es ilegal hacerlo. Los Mossos se lo impedirían, pero como institucionalmente se considera que ir contra la Constitución forma parte del programa político, pues entonces te encuentras con que se ejerce una violencia implícita, una violencia que no es necesario en muchos casos que sea explícita, pero como viene por parte del sistema, esa violencia está descrita también en los hechos. Hay, en la doctrina penal, quiero decir que cuando se realizan actos por parte de la autoridad en contra de un particular, no es necesario que explicite su autoridad. Estamos hablando de abusos en prisión, hechos antiguos, antes había un tipo penal sobre esta materia, abusos sexuales en las prisiones. Bueno, no hace falta que te cojan de las manos. La violencia del cargo
la violencia que viene inherente al cargo, que te inviste en tu cargo y que te permite tener una posición respecto del afectado, hace que el afectado se frene, se paralice, se bloquee. Esa violencia implícita es la que se utiliza aquí en muchas ocasiones. Yo creo que eso pues es lo que va detrás de todo este asunto tan lamentable. Otro asunto importante del que hemos hablado también mucho estos últimos días, la posibilidad de que las actuaciones que ha tenido Carles Puigdemont yéndose a Bruselas hayan podido afectar a alguno de los, a los que sus excompañeros o sus compañeros de gobierno, en el hecho de que estén en la cárcel. Algunos de los abogados, el del coordinador de Junts pel Sí, Lluís Corominas, y el del miembro de la mesa Muet, decían esto a la entrada hoy en la Audiencia Nacional sobre la posibilidad de que las actuaciones de Puigdemont hubiesen influido en ellos, en sus clientes. If they ask it, they will do that. He will collaborate with the Spanish justice and with the Belgian justice. It's possible, and I have had cases, and they sent down Spanish police to Belgium, or with a video conference. It's possible to do that. The law permits to do in such a way. Era el abogado de Carles Puigdemont, luego intentamos recuperar esas declaraciones que había a la entrada de la Audiencia Nacional, pero sobre lo que decía el abogado de Carles Puigdemont, parece como que desde el sector independentista se interpreta como una condición normal el que yo escojo la manera en la que puedo querer declarar, porque, bueno, no es ilegal, ¿no? Pero ¿ese discurso es válido? No, no es válido, no es válido. Vamos a ver. Hay un ámbito que es político, en el cual los políticos hacen a su leal saber y entender y conforme a sus pretensiones lo que consideran oportuno. Pero cuando entramos en los tribunales ya esas reglas ya no cuentan. O sea, hay políticos, hay gente en Cataluña, yo soy de Barcelona y hay gente que me lo comenta, que esto es una catástrofe. Sí, desde el punto de vista de algunos puede ser una catástrofe, pero lo cierto es que judicialmente estamos en un escenario distinto. Aquí aparentemente se han cometido delitos que son gravísimos, y hay que someterse a las reglas del proceso. Y en esas reglas del proceso, pues si uno no comparece cuando se lo dice el juez, pues el juez le cita, primero le cita, y si no comparece, ordena tu detención. Esto le pasa a las personas en este proceso y le pasa a cualquier ciudadano que decida, no, yo no voy al juez y no voy además porque no quiero. O sea, hago una rueda de prensa en otro país y digo, y no voy. Bueno, pues te detienen, si es que es lo normal. O sea, es una cosa que será una catástrofe en términos políticos, pero lo cierto es que en términos legales es lo que hay que hacer. Vamos a recuperar esa declaración que hacía el abogado de Lluís Corominas. Ya sabes que parte de los acusados han ido a declarar al Tribunal Supremo, los que están aforados porque son miembros de la mesa del Parlamento, y ahí el Supremo ha tenido una decisión diferente, les ha dado de plazo una semana a los abogados para que estudien la causa y se les ha vuelto a citar para el próximo día 9 de noviembre. Lluís Corominas está entre ellos, y su abogado, sobre la posibilidad de que la actitud de Carles Puigdemont pudiese influir en el hecho de que su cliente fuese a la cárcel, decía esto. Bueno, yo no había pedido aplazamiento por razón de la prueba documental, yo lo había pedido exclusivamente para meditar de manera más pausada la estrategia de la declaración por parte de la defensa. A mi juicio, no ponerse a disposición de la justicia cuando eres llamado siempre perjudica al resto de los imputados. ¿Y sus defendidos piensan lo mismo? ¿Sus defendidos piensan lo mismo? Lo que piensen mis defendidos lo tiene que preguntar a ellos, yo le digo lo que pienso yo. Bueno, ya veis, a su juicio, él habría ido a declarar. Javier Melero es un abogado extraordinario. Es un abogado, yo conozco a Javier Melero desde hace muchísimos años y me precio en tener una buena relación con él. Y yo opino lo mismo. Solo puede traer problemas, salvo que uno se quiera, o sea, no comparecer ante lo que dice el juez, salvo que uno decida pues huir o utilizar esa resistencia a comparecer ante el juez por otros temas. Pero eso ya escapa del ámbito estricto del proceso. Procesalmente no te produce ningún beneficio, porque es que lo normal es que ahora se dicte una orden de detención europea y que previos los trámites correspondientes pues acabe las personas que han decidido no venir conducidas por la policía. Esto es el cálculo normal, tendría que ser salvo que luego decidieran comparecer por su cuenta, pero vamos.
Hay un párrafo en el auto de la jueza que vamos a leer porque son 4 líneas, lo podéis ver, por cierto, en la edición digital del País está el auto íntegro por si lo queréis leer. Otra cosa no, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir la jueza Lamela, no hay un lenguaje jurídico confuso, sino que es fácilmente comprensible. Y ella dice al final del auto, tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido. ¿Implica esto estar diciendo vuestro compañero? Vamos a ver, para acordar la prisión de alguien, la prisión provisional, hace falta una serie de requisitos que son de valoración por parte del fiscal primero, que lo pide, y luego del juez. Entre esos requisitos está la posibilidad de fuga. Hay más, hay pues, la posibilidad de seguir cometiendo delitos o la posibilidad de impedir el curso normal del proceso, pero el riesgo de fuga es uno de esos datos. Puede decirse, hombre, si están aquí es que no se han querido ir, pero el riesgo de fuga, no hay ninguna duda que existe, que es posible hacerlo. De hecho, hay algunos que ya lo han hecho. Entonces, el fiscal y el juez han valorado que, además, parece ser que hay como una actuación coordinada, es decir, unos están haciendo un trabajo en Bruselas y otros están haciendo un trabajo. Creo que escuché algunas declaraciones en este sentido y otros están en Cataluña o en España, ¿no? Entonces, se habrá valorado que el riesgo de fuga existe en unión de otros datos, no es solo el riesgo de fuga, claro, pero evidentemente se puede uno marchar sin problema alguno y claro, sin problema alguno es afrontando la reacción del Estado cuando uno se marcha. Esa reacción, vamos a ver qué es lo que podría pasar a partir de ahora a Carles Puigdemont. Hoy se ha dictado ya una orden de detención contra el expresidente de la Generalitat, que no ha acudido a la cita que le había impuesto la Audiencia Nacional. A partir de ahora el proceso podría ser más o menos este. He will come before Belgian courts and there he can defend him against this extradition. The law has 9 exceptions on the European warrant. The court can refuse the extradition. Bueno, era el abogado de Carles Puigdemont que más o menos dibujaba cuál puede ser el escenario a partir de ahora. Ahora, Salvador, ¿cómo son los plazos? ¿Cuáles serían los plazos para Carles Puigdemont? Hoy se dicta esa orden por parte de la Audiencia Nacional y ¿hasta dónde se podría estirar el proceso? La orden europea viene regulada en una acción común comunitaria, una decisión de los países de la Unión Europea. No sé cómo ha sido traspuesta en Bélgica, pero el plazo que viene en la orden son 2 meses para que se tramite todo este procedimiento. Son 2 meses, que es un plazo corto en términos judiciales, porque el presupuesto de la orden de detención europea es el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Es decir, se parte de la base que todos los países de la Unión Europea tienen unos sistemas democráticos aceptables y homogéneos y que, por tanto, es una buena política el reconocer los sistemas judiciales y las decisiones de los jueces de otros países. Por eso hay un sistema relativamente corto que es la detención y la extradición de esta persona. Se superan así los procedimientos largos de extradición que existían antes, que pasaban por los ministerios de justicia. Este es un sistema que va prácticamente de juez a juez. Es decir, el juez español solicita la detención porque saben dónde están estas personas ahora, y a partir de entonces se inicia en Bélgica un proceso que, como ha dicho el letrado, no es un proceso, el letrado belga, no es un proceso inaudita aparte, sino que hay que escuchar al afectado y que además tiene pues unas posibilidades reales de defensa, pero lo normal en un contexto como el que estamos hablando es que finalmente se concediera la extradición. Y por último, veíamos los furgones de la Guardia Civil camino de la prisión. Ahora mismo los imputados o los acusados tienen derecho a presentar un recurso, entiendo, y eso se tendría que resolver, como ha pasado con los líderes de ANC y Òmnium Cultural. Hay un plazo también. Ahora, todos tienen derecho a recurrir al Tribunal Superior su situación de prisión y combatiendo todos y cada uno de los aspectos que pone el auto de prisión, tanto los aspectos fácticos, es decir, yo no intervine aquí, yo no estuve aquí, yo no hice esto, yo no hice lo otro, y también los riesgos de fuga, que es lo esencial en este tema, es decir, el riesgo de fuga o el riesgo de seguir perturbando, por así decirlo, el orden constitucional en libertad. Bueno, pues todo eso es lo correcto y lo que procede.
Antes de dejarle, es que lo tenemos aquí muy calentito y es una última pregunta, pero sobre algo que hace mucha insistencia la juez Lamela. El hecho de que haya habido una estructura, una estrategia, un sistema de coordinación entre unos y otros, ella remonta sus antecedentes hasta casi hace 2 años, porque estamos hablando de algo muy concreto que es lo que pasó la semana pasada, pero el estudio de la jueza va mucho más allá. Y a esto le dedica varios folios del auto, esa estrategia urdida con un movimiento secesionista perfectamente organizado, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias, asociaciones independentistas, que casi, yo no sé si se puede decir que es el centro de lo que es la argumentación que hace la juez, pero desde luego dedica gran parte del auto a todo esa estructura que ella ve, ¿no? Sí, es que la querella de la Fiscalía contenía todos esos datos, es decir, la querella recogía una serie de aspectos fácticos, de hechos, que vienen produciéndose desde hace 2 años. Entonces, la juez recoge esos hechos, todos los hechos están sujetos a prueba, es decir, vamos, tienen que ser probados. O sea, que aquí no se da nada, por supuesto, en principio. Ahora se toma una medida cautelar, pues con la finalidad sencillamente de que las personas que están ahí no perturben o no se sustraigan a la acción de la justicia, no perturben la acción de la justicia, pero todo se tiene que acreditar y que probar, y esto es un proceso pues que llevará un tiempo. Los hechos que pone la juez son necesarios, porque para decretar la prisión es preciso que el delito que presuntamente se ha cometido pues sea un delito grave, que tiene que tener características muy serias, y por eso hay que relatar los hechos para ver si pueden ser incardinados, pueden ser, digamos, recogidos en ese tipo delictivo que habla la juez. Salvador Biada, fiscal del Tribunal Supremo, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias por estar un día como hoy en un programa como este. Esperamos volver a contar con usted pronto. Muchísimas gracias.